Buenas tardes, nos encontramos con el maestro José Luis Hernández García, que tiene edad de 58 años y su nivel de estudios es. Soy maestro de primaria, después hice una licenciatura, hice un posgrado y tengo una maestría. Institución de procedencia, yo soy egresado de la Escuela Normal de Ecatepec, ahí hice mi carrera base de profesor de educación primaria, ese es mi normal de procedencia. Y también en la Normal de Ecatepec hice mi licenciatura. ¿Sus años de servicio? Tengo 35 años de servicio. ¿Y por qué decidió ser docente? Bueno, voy a resumir la historia porque es muy larga. Déjenme decirles que mi plan de vida original no estaba al ser maestro. De hecho, yo tengo una carrera alterna, yo soy ingeniero de electrónica. Pero en esas vueltas que da la vida, un día me vi accidentalmente en un salón de clases de primaria y me enamoré de la profesión. Y entonces tuve que estudiar para ser maestro. Pero mi encuentro con la docencia fue, digamos que prácticamente accidental. Y después de eso no me quejo, creo que hice la mejor opción. ¿Cuál es su opinión sobre la feminización del magisterio? Bueno, quiero primero aclarar que entiendo que están hablando de feminización como el papel de la mujer dentro del magisterio. Si es eso, yo creo que desde que nace la docencia como tal, la mujer siempre ha tenido un papel primordial. Recordemos que las primeras maestras fueron mujeres. Entonces el magisterio, el arte de ser maestro, no se veía como una profesión, sino como una actividad extra para las niñas bien. Los que han cursado la materia de historia de la educación, eso ven en alguna parte. Y eso se ha sostenido a lo largo del tiempo. Más aún ahora, si ustedes hicieran un recuento de la matrícula de la escuela, verían que en los grupos la mayor parte de los alumnos son mujeres. Entonces, esto es algo que se da de manera natural. Después de su preparación inicial, ¿ha continuado su preparación en la docencia? Sí, bueno, ya había comentado, cuando yo termino mi carrera de ser maestro, que en aquel entonces era nada más maestro de educación primaria, hice una licenciatura, cuando en el 85 esto se elevó a la categoría de licenciatura los estudios, hice mi especialización y después en el ISEM, Instituto Superior de Ciencias del Estado de México, hice tanto mi posgrado como mi maestría. Afortunadamente he tenido la oportunidad de tomar algunos diplomados en escuelas de varios tipos. He tomado en la universidad, orgullosamente, en la UNAM, en el TEC de Monterrey, en el ITAM, en varios lugares. Sí he tratado, recordemos que el magisterio, como la mayoría de las profesiones, requiere de una actualización constante. Okay. ¿Cuáles son los problemas y tensiones a los que se enfrenta como docente? Tendría que ser una división. En mi etapa, cuando fui maestro de educación básica, de primaria, eran otras las características, los retos casi siempre eran de una falta de infraestructura en las escuelas en que trabajé. Tuve la suerte de trabajar en escuelas muy desprotegidas, y digo tuve la suerte porque eso implicaba que se tuviera más creatividad para poder superar esas carencias. Ya en la normal, afortunadamente ya no se carece tanto de infraestructura, pero son otros los retos. Desafortunadamente pareciera que la cuestión económica del país se ha agravado con el paso de los años y eso definitivamente impacta en los alumnos. Y a veces que se ven imposibilitados o tienen dificultad para tener los materiales que en la normal les pedimos. Siento que también otro problema es que a veces en las escuelas nos hace falta una organización como docente para atender los requerimientos de los alumnos. A ver si no aprovecho la situación. Por ejemplo, siento que en la normal a veces los maestros necesitamos de una organización más fina para que los muchachos no se vean abrumados de trabajo en las fechas clave, como son fin de semestre. ¿Qué opina de la reforma educativa 2012? Bueno, aquí sí tengo que ser muy honesto. Me parece que es una reforma más de carácter laboral que una reforma académica. Esa reforma académica que se dio, con todo respeto para los organizadores, siento que únicamente fue una validación de lo que ellos mismos propusieron. No hubo foros exhaustivos, no participaron, ya no digamos la mayoría, sino la totalidad de los maestros.
Siento que fue una reforma más con tintes de carácter político y laboral que de académico. Siento que las normales se vieron desprotegidas porque perdieron mucho de la tradición que tenía por años. Si la normal es por autonomacia, la escuela de formadores de docentes, antes los alumnos ingresaban directamente al ejercicio laboral. Ahora tienen que pasar una serie de candados, de filtros que obstaculizan mucho. Siento que fue perjudicial para la vida normalista. Esa es mi opinión. ¿Cuáles son los retos académicos que se ha puesto como docente? Bueno, primero la actualización. Siento que más en una escuela formadora de docentes, los maestros tenemos que tener unas características pues muy desarrolladas en cuanto a nuestras competencias docentes. Si nosotros les vamos a decir a los muchachos cómo se trabaja frente a los grupos, nosotros tenemos que tener precisamente un buen manejo de los contenidos frente al grupo. Entonces sí requiere de mucha actualización, de mucho compromiso y como siempre saco la palabra clave, mucha vocación. ¿Alguna vez ha participado en el proceso de evaluación docente del INE? No, como estamos en nivel superior, como pertenecemos a las normales, ahorita este ejercicio de examen, de valoración, solamente aplica para los maestros de educación básica. Todavía está en un futuro planeado que también los maestros que pertenecemos a nivel superior, específicamente las normales, también nos veamos inmersos en ese proceso, pero de momento todavía no. ¿Qué opina al respecto sobre esto? ¿Sobre qué, perdón? Sobre la evaluación del INE. Cine. Bueno, vuelvo a repetir un poquito lo mismo. Siento que es una evaluación que está diseñada para que cualquier